Buenas, ¿cómo estamos? De nuevo para comenzar un nuevo video. Primeramente quiero mandarles saludos para todos los chicos que están aprobando y regularizando, ¿sí? A Ignacio Dargas, que en el video anterior le mandé un saludo y justamente regularizó, así que felicitaciones. Así también a Alejandro, que regularizó, y a todos aquellos que están rindiendo, muchos éxitos. Así que nada, métanle con todo que no es imposible. Bueno, me pidieron el video de vías. Tenemos a pedido de Aline Victoria. Ella es brasilera, está estudiando en la Fundación Barceló. Así que nada, muchos éxitos para lo que queda del año. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de vía de conducción. Primeramente es hacerse la pregunta, ¿qué es una vía de conducción? Y una vía es el recorrido, el camino, ¿sí? Es el recorrido que tiene el impulso nervioso en todo el sistema nervioso, sea central o periférico, o en alguna parte. Y lo vamos a clasificar según donde tenga su origen y su final. Si el origen es acá afuera, como vemos acá la manito que se está quemando, vamos a ver que es un estímulo sensitivo y que si termina en la corteza cerebral, o sea, del lado opuesto, porque el cerebro o la corteza cerebral regula el lado opuesto, vamos a ver que se hace consciente. Si va al cerebelo es inconsciente, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se clasifican las vías? Si es sensitiva, tiene un trayecto que sube. Y otra cosa, la médula espinal es como un ascensor de estímulos y fibras axónicas que suben y que bajan. Recuerden esto, el tejido excitable está formado por la neurona, que tiene un soma y dos prolongaciones. La dendrita, que es donde recibe el estímulo, y el axón, que es el que produce la parte de la transmisión del estímulo, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a estudiar como tractos, sea ascendente en este caso como la vía, o si la vía es descendente o motora, comienza, por ejemplo, la corteza motora en el área primaria de Bronman, en el área 4, ¿sí? Después, capaz que haga un video sobre la corteza cerebral y su funcionalidad. Recuerden que el área motora primaria está en el área 4 de Bronman, la circunvolución frontal ascendente. De ahí desciende el estímulo a través de la parte del axón, siguió el tracto descendente de la vía piramidal o extrapiramidal, después lo vamos a ver, y termina en lo que es la parte de la médula, y de la médula va hacia el músculo para producir un efecto motor. Bueno, entonces, en sí y de síntesis, ¿cómo se dividen las vías? En ascendentes o sensitivas y descendentes motoras, ¿sí? Lo de centrípeta y centrífuga es siguiendo las manecillas del reloj. Bien, la vía ascendente como tal, que son puramente sensitivas, tenemos en tres partes, hoy vamos a hablar de la parte general somática, las vías sensitivas que están en el cuerpo. Después tenemos la sensorial y por último de la general visceral, que lleva al estado de los órganos. La descendente motora, dependiendo de dónde comienza, si en las células piramidales o gigantes de Betz, se denominan vías motoras piramidales. Si comienza en otra parte, ¿sí? Que puede ser origen cortical o subcortical, que tiene que ver con los núcleos de la base, es la parte de las vías motoras extrapiramidales. Tiene relación con las funciones del cerebelo, que son tres. La parte arqui, paleo y neocerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, el tono muscular y la coordinación de los movimientos voluntarios, en ese orden respectivamente. Bien, la vía sensitiva como tal, la vía sensitiva como tal, vamos a ver que dependiendo de donde comienza el estímulo, si es en la piel, sí va a tener sus receptores que son esteroceptivos superficiales. Y son tres acá. Tenemos lo que es el estímulo termoalgésico, la vía termoalgésica que lleva la temperatura y el dolor. Y después tenemos la táctil, que son dos. La protopática o tacto grueso o no discriminativo, porque no reconoce entre dos puntos de contacto. Y la vía táctil epigrítica o tacto fino, que es la discriminativa, puede reconocer entre dos puntos de contacto en la superficie de la piel.
vamos a ver que los receptores de la vía termoalgésica van a ser los corpúsculos de Krauss, Ruffini y terminaciones libres. Krauss para el frío, Ruffini para el calor y las terminaciones libres para el dolor. Lo que es el táctil, por más que sea protopático o epicrítico, son los discos de Merkel y corpúsculos de Meissner. Después las otras vías sensitivas que comienzan en lo que es músculo, tendón y articulaciones son las propioceptivas, que lleva la batiestesia, lleva lo que es la parestesia, que es la sensación de presión, la palestesia, que es la sensación vibratoria, etcétera, etcétera, son varias. Pero estos todos se generan en el músculo, los tendones y articulaciones, donde va a ver cómo están los elementos corporales en relación a la posición del cuerpo. Y dependiendo de dónde termina, se denomina inconsciente si va al cerebro o inconsciente si va al cerebelo. Y tiene dos maneras de llegar al cerebelo, una vía directa o de Fleming y otra vía cruzada. Los receptores de los dos son lo mismo porque llevan el mismo estímulo, la diferencia es donde termina. ¿Cuáles son sus receptores? Uso neuromuscular, que está en el músculo, el órgano tendinoso de Golgi, que está en el tendón, y los corpúsculos de Pacini o Pacchioni, ¿sí? Que van a estar en las articulaciones. Bien. Las vías motoras solamente tienen 2 neuronas, ¿sí? Y habíamos dicho que se clasifican si están en las células piramidales, en la corteza cerebral. Vamos a ver que van hacia 2 lugares. Si va a la médula, para seguir los 31 pares de nervios raquídeos, para dar la estimulación o la contracción muscular de todos los músculos del cuerpo, menos de la cara, ¿sí? Porque esos están inervados por medio de los pares craneales. Pero si va a la médula espinal, la vía es córtico-espinal y tiene 2 haces, uno directo y otro cruzado, porque en algún momento la vía se cruza. Acuérdense que el cerebro regula el lado opuesto, o sea, el hemisferio cerebral regula el lado contrario del cuerpo y en algún momento se tiene que cruzar. El que es cruzado en 90-95%, dependiendo cómo consideren sus facultades o los docentes de la cátedra, puede ser el 90-95% que se crucen en el bulbo, formando la decruzación piramidal, y el otro 5-10% que sigue directo y recién en la médula se cruza, ¿sí? Y llega a la hasta anterior de la médula espinal. Y el otro es el córtico nuclear, donde va de la corteza cerebral a los núcleos motores de los pares craneales que se encuentran en el tronco cefálico, ¿sí? Y acá viene una pregunta mortal: ¿cuáles son motores? La respuesta es, vamos a ver cuáles son sensitivos. Lo que son puramente sensitivos solamente es el 1, el 2 y el 8. O sea que del 3 al 12 menos el 8 son todos motores, ¿sí? Va a esos núcleos y antes de hacer sinapsis con esos núcleos, que sería la segunda neurona periférica, se decusa porque el cerebro, el hemisferio cerebral, regula el lado opuesto. Las vías extrapiramidales se encargan de regular los estímulos motores para que los movimientos sean finos, ¿sí? Si falla la vía extrapiramidal, vamos a tener un problema. Vamos a tener estímulos excitatorios, ¿sí?, que son descontrolados. Por ejemplo, una enfermedad conocida de esto por la deficiencia de dopamina en la sustancia negra es la parte de la enfermedad de Parkinson, que tiene que ver con justamente el fallo de la deficiencia de esta vía extrapiramidal. Bueno, a manera general, que es lo que quiero hacer en este video, las vías sensitivas, si son conscientes, desde sus receptores, que ya lo mencioné de dónde está cada uno, vamos a ver que va hacia la primera neurona, donde está en el ganglio de la raíz posterior, que es la pseudomonopolar. De ahí ingresa a la médula para buscar la segunda neurona. Esto es como un recorrido, como un viaje que hace el estímulo, ¿sí? Como un colectivo que va haciendo parada desde donde comienzan ustedes hasta su destino final. La segunda parada es en la médula o en el bulbo. La mayoría de las vías tienen su segunda neurona en el asta posterior de la médula. Después, cuando veamos configuración interna de médula, vamos a verlo más específicamente, ¿sí? Si no tienen el bulbo, solamente 2 vías nada más tienen en el bulbo y encima van juntas, ¿sí? Los núcleos de Golgi y de Burdach o delgado y cuneiformes.
En esta segunda neurona, todas las que van al cerebro o terminan en el cerebro se decusan. Y que esta decusación sensitiva es el entrecruzamiento de las fibras sensitivas, sea en la médula o sea en el bulbo. Una vez que se decusan, siguen ascendiendo hacia la tercera neurona que está en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral. Después la fibra de esta tercera neurona sale y se va a ir hacia la corteza cerebral, pasando antes por la cápsula interna, por el brazo posterior. Recuerden que tiene 3 porciones: brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y por el brazo posterior es donde pasan todas las vías sensitivas que son conscientes. Pues se distribuye como si fuera radiaciones en la corteza cerebral. Y recuerden que va hacia la corteza parietal, el área 1, 2, 3 de Brodmann de la circunvolución parietal ascendente. Bien, vamos a seguir. Una cosa interesante. La primera, la tercera y la cuarta siempre van a ser las mismas neuronas. Lo que cambia es el receptor, que es donde comienza el estímulo, y la segunda neurona, que puede estar en la médula, en el asta posterior o en el bulbo raquídeo. Lo demás, si es consciente, ¿sí?, son la misma. La única que se diferencia es si es inconsciente, que en vez de ir al tálamo va a la corteza cerebelosa. ¿Sí? Ahora, la parte de la vía motora solamente tiene 2 nomás, gracias a Dios, lo que es largo el recorrido de la fibra de la primera neurona. Si está en la corteza cerebral es una vía piramidal, ¿sí? Desciende la fibra y se va a decusar la mayoría en el bulbo. Recuerden, el 90-95%. Después, vamos a ver que el 5% o 10%, que sigue directo, se cruza recién en la médula. Y ahí va la segunda neurona, que si es la vía córtico-espinal, como estamos viendo en esta imagen, va a ser en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Ahora, para ver nada más dónde están la segunda neurona de cada vía, recuerden que la primera neurona, como vemos acá, está en el ganglio de la raíz posterior, y sus receptores de la vía táctil es disco de Merkel y corpúsculo de Meissner. Bien, de acá vamos a ver desde su receptor, cuando recibe el estímulo, viaja hacia la primera neurona, ¿sí?, que está en el ganglio de la raíz posterior. Y después de ahí se mete en la médula por el surco colateral posterior. La segunda neurona de esta vía protopática antes se consideraba que estaba acá, en la parte del estrato zonal de Waldeyer. Y esto vamos a hacer una corrección. Esto hoy en día se considera que va al núcleo propio. Bien, ¿qué pasa en la segunda neurona? Se decusa. Entonces va hacia el lado opuesto, por el anteconducto del epéndimo, y asciende por el cordón anterior como tracto espinotalámico anterior. El prefijo es donde comienza el estímulo, o la fibra de esta neurona, y el sufijo es donde termina. Si es espinotalámico, va de la médula espinal hacia el tálamo. Y en el tálamo termina en el núcleo ventroposterolateral. ¿Sí? Esa es la tercera neurona. Y después la cuarta termina en lo que es la circunvolución parietal ascendente, área 1, 2, 3 de Brodmann. ¿Sí? Todos los estímulos conscientes sensitivos van ahí. Bien, vamos a la siguiente vía, la termalgésica. Recuerden, lo único que tenemos que aprender es receptor y segunda neurona. Y obviamente cuando se cruza, cómo sube. De sus receptores, corpúsculo de Krauss, Ruffini, terminaciones libres, va hacia el ganglio de la raíz posterior, acá, donde está la primera neurona. Y después se mete por la médula, por la parte posterior. La segunda neurona está en la médula, en el asta posterior. ¿Sí? ¿En qué núcleo? La sustancia gelatinosa de Rolando. Y después de ahí se cruza y sube por el cordón lateral como tracto espinotalámico, pero lateral. ¿Sí? Sube por el cordón lateral, va al tálamo, mismo lugar de siempre, y va a la corteza cerebral. Las otras dos vías, la epicrítica y profunda consciente o proprioceptiva consciente, son diferentes por los estímulos, pero toman el mismo camino. Es como un matrimonio que son diferentes, ¿sí?, pero trabajan en el mismo lugar, tienen el mismo camino, mismo recorrido, el mismo trabajo. Todo igual, nada más que son diferentes. De sus receptores, vamos a ver que va hacia la primera neurona, que está en el ganglio de la raíz posterior. Después se mete en la médula. Ahora, en la médula no está su segunda neurona. Si no está en la médula, está en el bulbo.
y asciende por acá, por el cordón posterior, como tractos de Gall y de Burdach. Llevan el mismo estímulo, nada más que de Gall, del miembro inferior, y de Burdach, del miembro superior. Ascienden, llegan al bulbo, al núcleo de Gall y de Burdach, y se cruzan para formar el lemnisco medio, ¿sí? O la cinta de raíz media en el bulbo. Sube, va al tálamo, mismo lugar, núcleo ventroposterolateral, y de ahí a la corteza cerebral, área 3-1-2 de Bronmann o 1-2-3 en la circunvolución parietal ascendente. Lo único que queda son las vías inconscientes, llevan lo mismo que la propioceptiva consciente. La diferencia acá es que tenemos una vía directa y una vía cruzada para llegar al cerebelo. Los mismos receptores de la profunda consciente va hacia la primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Y de ahí vamos a ver que lo único que cambia es la segunda neurona en la médula. De la directa está en el núcleo de Clark. Y esta es lo que tiene que no se cruza. Es la única que no decusa. Y asciende como el tracto espino-cerebeloso dorsal directo de Fleching. De las tres maneras pueden mencionarlo y de ahí termina en el cerebelo. Ingresa al cerebelo, ¿sí?, por el pedúnculo cerebeloso inferior y va a la corteza paleocerebelosa que regula el estado del músculo. Y la cruzada, la diferencia es que está en el núcleo de la base, o antes se llamaba de Bechereu. Esta sí se cruza, ¿sí? Y sube como tracto espino-cerebeloso ventral cruzado de Gowers. Lo que tiene es que se tiene que volver a cruzar porque el cerebelo regula el mismo lado del cuerpo, no así el cerebro. Se decruza en el mesencéfalo, ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Termina también la corteza paleocerebelosa que regula el tono muscular. Esas son todas las vías sensitivas. Ahora vamos a las generalidades de las vías piramidales. Recuerden que tienen 2 neuronas nada más. La primera está en la corteza cerebral, que es la neurona central. En el área 4 de Bronmann, la circunvolución frontal ascendente. Vamos a ver que desciende, va a pasar también por el brazo posterior de la cápsula interna, va a ir por el mesencéfalo, por los 3/5 medios de los pies pedunculares, luego va a pasar la protuberancia y cuando llega al bulbo, como pirámide vulvar, vamos a ver que en la parte inferior del bulbo se cruza el 90-95%. Formando la vía piramidal cruzada, y un 5-10% sigue directo. El que se cruza va a descender por el cordón lateral, ¿sí?, como tracto córtico-espinal lateral o piramidal cruzado. El que sigue directo por el cordón anterior, sigue toda la parte anterior, como tracto córtico-espinal anterior, ¿sí?, acá lo vemos, o vía piramidal directa. Y recién acá se cruza. ¿Sí? De ahí va hacia la neurona periférica o la segunda neurona en los núcleos, ¿sí?, del asta anterior, las alfa y gamma motoneuronas. De ahí sale como neurona periférica y va a producir el estímulo motor o la contracción muscular. Bien, hasta acá quiero explicarle esto, lo que es extrapiramidal, lo voy a explicar cuando veamos cerebelo.